Bien. Acá estamos. Lo titulamos así entonces: margen de seguridad e indicadores para análisis financiero. Así que vamos a retomar entonces desde el concepto de margen de seguridad, que quizá lo vimos demasiado rápido en el último encuentro. Vamos a apoyarnos en la gráfica, eso nos tiene que servir, esperemos que sea así, y luego sí comenzaremos con el tema de indicadores financieros. Habíamos dicho que hay algo que se llama regla de equilibrio financiero mínimo, y que en ese caso era cuando nosotros decíamos que los activos deben ser financiados con pasivos, y cuando hablo de pasivos hago pasivo en su conjunto, tanto capital ajeno como capital propio, que tenga un plazo de exigibilidad igual, o si es posible mayor, al plazo de realización de mis activos. Así incorporamos la variable tiempo, ¿sí? Ya no solamente estamos comparando magnitudes, ¿sí?, que pueden ser similares entre activos y pasivos circulantes, y, ya digo, incorporamos la cuestión del plazo de realización y el plazo de cancelación. Nos estamos refiriendo de alguna u otra forma al concepto de ciclo de caja o ciclo de efectivo. En ese caso, lo que estamos acá mostrando es un esquema de margen de seguridad neutro. Es decir, cuando funciona la regla de equilibrio financiero mínimo, cuando se da esa situación básicamente enfocada en los plazos, ¿sí?, en la cuestión del tiempo, uno se puede encontrar con una estructura de este tipo, ¿no?, donde todo el activo circulante es financiado íntegramente por pasivos circulantes. Y los activos fijos, ¿sí?, aquellos que se equivalen a lo que llamamos nosotros el activo no corriente, es financiado con recursos de largo plazo. Acá, en este 30% que vemos, del lado de los pasivos, hay tanto capital ajeno como capital propio. Recordemos un concepto que se llama universalidad del pasivo, ¿sí? Más allá de la forma de presentación que tienen los estados contables, ¿sí?, que te va a mostrar primero el pasivo, capital ajeno, de corto plazo, luego el pasivo de largo plazo, pasivo no corriente, y luego a partir de lo que es el patrimonio neto, la parte de los recursos de largo plazo no es que uno en primer lugar utiliza capital ajeno de largo plazo y luego, si le hace falta, utiliza recursos propios, que pueden ser ya sea el capital aportado originariamente o las utilidades que retuvo la organización, sino que hay un concepto de universalidad donde esto es, una cosa es la presentación y otra cosa es la dinámica. Esa es una masa de fondos, ¿sí?, única, que se utiliza para financiar la inversión en activos fijos, en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Universalidad. El orden de presentación o de exposición en un estado contable no tiene que ver con el punto de vista financiero de universalidad. No hay un recurso para un activo asociado como si fuera una partida presupuestaria, ¿sí? Es más, lo más probable que encontremos nosotros, como mencionábamos en el encuentro anterior, es que las empresas, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, emplean un margen de seguridad positivo, es muy probable que en los fondos de largo plazo haya una preeminencia de recursos propios, ¿sí? Preeminencia de recursos propios. La preeminencia puede ser porque casi la totalidad de los recursos sean propios, ¿sí?, en lo que es el financiamiento de largo plazo. En el margen de seguridad neutro o nulo, entonces, funciona la regla de equilibrio financiero mínimo. Se supone que está armada la estructura de financiamiento porque funciona esa regla. Es en ese orden. Hay un equilibrio financiero mínimo, por lo tanto yo puedo diseñar
un esquema de inversión y financiamiento de estas características. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando existe, por ejemplo, un descalce de plazos? Me vuelvo al tema del ciclo de caja o ciclo de efectivo, ¿sí? Los plazos de realización son más largos, más extensos que los plazos de cancelación de los pasivos. Ese es un escenario, ya de antemano sé que estoy descalzado. Por lo tanto, en este caso, yo decido que una parte de mi activo circulante, esta que está con las barras inclinadas en blanco, es decir, una porción de mi activo circulante, no sea financiado por pasivos circulantes, sino que sea financiado con financiamiento de largo plazo. Ahí llamamos que hay un margen de seguridad positivo, que lo definimos como la porción del activo circulante que es financiada por recursos de largo plazo. ¿Estamos? Esto puede darse ya inicialmente en una situación de descalce, de plazos, o también por un tema vinculado a las características del riesgo operativo de esa organización que no permite garantizar de alguna forma que el comportamiento de los flujos sea el previsto. ¿No? Yo puedo decir, no, yo pienso que sí, que efectivamente el tiempo de realización de mis activos, la duración de mi ciclo operativo, puntualmente, tiene, por ejemplo, 90 días y el plazo de exigibilidad de mis deudas es también de 90 días. Pero en la práctica sé que puedo encontrar dificultades tanto para generar los recursos en cantidad, como también dificultades para que el plazo en que esos recursos se hagan disponibles tampoco sea del todo previsible. Es decir, tengo dos factores que conspiran con el cumplimiento de esa regla. Son probabilidades, ¿no?, que pueden estar, ya digo, si están vinculadas a un descalce de plazo ya de por sí confirmado, no me dejan demasiadas opciones para diseñar un esquema de inversión-financiamiento que tenga estabilidad, ¿no? Porque de lo contrario yo voy a tener que andar siempre buscando el modo de equilibrar o el descalce de tiempo a la falta de recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué opto? Por una estructura con mayor presencia de fondos de largo plazo, ¿sí? En este caso es del 50%, en el anterior era el 30%, ¿sí? Como decimos, con preeminencia seguramente de recursos propios, más que de capital ajeno de largo plazo, en gran medida por la inexistencia, ¿sí?, en el mercado de este tipo de líneas de financiamiento. Podríamos analizar también la cuestión del costo, ¿sí? ¿Cuál es el costo de obtener un financiamiento de esa naturaleza versus el costo de utilizar, por ejemplo, utilidades retenidas para conformar mi estructura de financiamiento? Estas estructuras, ¿sí?, son en general más estables, más rígidas, ¿sí? Decimos que en estos esquemas las empresas lo que buscan es garantizar la liquidez del negocio y para ello tienen que armar estructuras de este tipo. Los pasivos circulantes, si recuerdan, habíamos hablado que hay pasivos circulantes que podemos llamar de carácter permanente. Ese es un dato no menor. Pasivos circulantes de naturaleza permanente. Como que hay también activos circulantes de naturaleza permanente, ¿sí?, que por más que su naturaleza sean activos de corto plazo o pasivos de corto plazo, el carácter de su renovación permanente, ¿sí?, en tanto y en cuanto la empresa mantenga su nivel de actividad, la duración de su ciclo operativo para el activo o del plazo concedido por los proveedores para la cancelación de sus deudas, ¿sí?, en tanto y en cuanto esas condiciones se mantengan estables, la masa de recursos se va a mantener sin cambios, ¿sí? Bajo esas condiciones, el pasivo circulante asume un comportamiento permanente, ¿sí? Esos factores son los factores que pueden alterar la magnitud tanto de la inversión como del pasivo circulante en este caso. ¿Hasta ahí vamos bien? En estas empresas se privilegia la liquidez. Esto puede significar un sacrificio de la rentabilidad
del negocio, porque sabemos que estos dos objetivos son complejos de manejar de manera simultánea. Y bueno, y este es el esquema para organizaciones de unas determinadas características. En general mencionamos el factor de riesgo operativo, ¿sí?, y su impacto en la generación de los flujos de fondos y en los resultados. Hablamos del poder de negociación que tenga la organización para con sus clientes, por ejemplo, o con sus proveedores, ¿no?, lo que puede darle algún margen de maniobra como para que la organización pueda, llegado el caso, poderlo acortar el plazo de realización o extender el plazo de cancelación. Son elementos que influyen en el diseño de la estructura. Martín, el pasivo de largo plazo, pensamos acá, Lourdes primero, perdón. ¿Tienen riesgo operativo elevado estas organizaciones? Tienen un riesgo elevado, sí. El tema del grado de riesgo operativo es un factor que sabemos que es relativo. ¿Sí? Es que, vamos, si uno quisiera calificar o puntuar el riesgo operativo, uno puede decir que tiene un riesgo operativo medio elevado. ¿Sí? Medio elevado. ¿Sí? Y si lo querés poner el puntaje de 5 para arriba, si te sirve, hiciste el trabajo de calificar el riesgo operativo y traducirlo en números. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Respecto de el pasivo de largo plazo financia la parte transitoria del activo circulante, esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque lo que estamos mostrando acá nosotros es una estructura, si queremos llamar así, la estructura estable de inversiones de financiamiento. Lo que planteas ahí con esa pregunta es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, habría un aumento transitorio, estacional, en el nivel de actividad? Ese aumento del nivel de actividad provoca un aumento en el capital de trabajo, ¿sí? Y la empresa, primero, va a recurrir a los pasivos circulantes para financiar ese aumento del capital de trabajo, que es transitorio, que supone que empieza y termina, o sea, empieza el 15 de diciembre y termina el 28 de febrero, siguiendo la temporada estival de la Argentina, y si no le alcanzan esos pasivos circulantes, también transitorios, ¿sí?, tendrá que echar mano a esos recursos. Siempre este proceso de los activos y los pasivos circulantes se supone que funcionan de manera conjunta. Se amplía, en este caso, producto del nivel de actividad, el capital de trabajo. Simultáneamente, el financiamiento asociado a ese mayor nivel de inversión también aumenta, pero si no alcanza, como es lo más probable, quizá lo que tenga que hacer acá yo es, por ejemplo, para aumentar la capacidad de financiamiento a largo plazo, es modificar la política de distribución de utilidades y disminuir la distribución de utilidades para generar una masa de recursos propios adicionales que, una vez que desaparece el factor estacional y la estructura vuelve a su nivel normal, permanente, esa estrategia de mayor nivel de retención vuelve a su nivel anterior, ¿sí? Vuelvo a distribuir más, vuelvo al nivel de retención y distribución que tenía antes. Pero en principio, ahí está el arrastre sobre los pasivos de la misma naturaleza. Quizá distinto sería el caso que yo tuviera un alargamiento en la duración del ciclo operativo, no un aumento en el nivel de actividad. Ahí tendría, de nuevo, mayor inversión en mi capital de trabajo, pero no es tan seguro que yo consiga un alargamiento en el plazo de pago a mis proveedores. Si consigo el alargamiento del plazo, estoy en una situación similar al aumento del nivel de actividad. Pero si no consigo que los proveedores esperen más tiempo, yo tendría que cubrir la diferencia con más recursos propios y o de largo plazo, financiamiento de largo plazo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y atrasando los sueldos? Voy a leer esto que puso Lourdes y ahora te contesto.
¿Podrías dar un ejemplo de financiamiento de largo plazo que no sea capital propio de utilidades? Sí, podríamos pensar, en algún momento, generalmente el sistema financiero otorga líneas que se pueden llamar se llaman así, digamos, el nombre más comercial, recomposición de capital de trabajo. ¿Sí? Recomposición de capital de trabajo. O ciertas líneas de asistencia, ¿sí? Que tienen un inicio y un fin. Ahí estamos hablando de pasivos, ahora voy a mencionar, por ejemplo, para el pago de aguinaldos, ¿no? Pago el medio aguinaldo en diciembre y en junio, y bueno, claramente eso implica volcar una cantidad de recursos extra para mi negocio que no lo tengo. En ese caso, yo lo que hago es contraer un pasivo, ¿sí? Que dura, pongamos, 6 meses hasta el próximo vencimiento de la próxima aparición de la segunda cuota del aguinaldo, y es un pasivo. ¿Sí? Es un pasivo en este caso de mediano plazo, pero si tuviera un pasivo de recomposición de capital de trabajo, es probable que el plazo de devolución de ese dinero, ¿sí? Pueda estar dado en 12, 24, 36 meses, dependiendo mucho de las características del mercado financiero, de la macro en general, ¿no? Porque pensar en un financiamiento de mediano plazo o de largo plazo, dependiendo de lo que uno considere, pero más de 12 meses, concretamente 24 o 36 meses, depende de otros factores. Por eso que mencionamos que es altamente probable que el financiamiento con fondos de largo plazo sea, no digo casi sinónimo, pero altamente probable que sea casi sinónimo de recursos propios. ¿Sí? Muy bien. Margen de seguridad positivo, estas características. Ahora vamos a este fenómeno de lo que se conoce como el margen de seguridad negativo. Acá tenemos una situación. Vemos que los pasivos circulantes alcanzan para financiar la totalidad del activo circulante y también una porción, ¿sí? del activo fijo. Acá las flechas están invertidas, ¿no? Yo soy más partidario de poner la flecha al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas situaciones tenemos que ver el efecto espejo, el efecto inverso. Es decir, una organización que tiene, por ejemplo, un descalce de plazo favorable, es decir, que finaliza su ciclo con antelación, y en muchos casos vamos a ver con mucha antelación, al plazo de exigibilidad de sus compromisos. ¿Sí? Algunos lo llaman, quizá el ejemplo más común, es el ejemplo llamado de las grandes superficies o supermercados, donde estos elementos que nosotros mencionamos como factores que si están presentes habilitan al diseño de una estructura de este tipo, ¿sí? De margen neutro o, como vemos acá, incluso margen de seguridad negativo, se dan porque la empresa puede coronar todos los casilleros, a saber, un riesgo operativo bajo, producto de que tiene una demanda estable, no tiene grandes dificultades a la hora de fijación de precios. Es decir, cuando hablamos de demanda estable, estamos hablando de una demanda prácticamente inelástica. ¿Sí? Digamos que el grado de sensibilidad al precio lo estamos viendo todos hoy, ¿no? Uno, a lo sumo, lo que hace es dejar de consumir una marca y pasarse a otra marca de menor precio, pero en general los productos, digamos, de primera necesidad integran esta característica. Sería interesante que todos revisemos qué entendemos por productos de la canasta básica, ¿no? Uno dice, bueno, alimentación, higiene personal, no sé, por ejemplo, como citar dos rubros importantísimos, la vivienda para una familia, pero determinados servicios que integran ya un paquete básico en la vida de cada uno de nosotros, hace que quizás este fenómeno de las grandes superficies también se aplique a otro tipo de rubros, ¿no? Donde, por ejemplo, funciona el sistema de prepago, ¿no? Uno paga por anticipado un servicio. ¿Sí? Puede ser telefonía celular. ¿Sí? Estoy citando ejemplos. Es decir, todo aquel negocio donde el plazo de realización de un ciclo
sea más corto que el plazo de cancelación de sus compromisos, puede entrar en esta categoría. Si ese producto o ese servicio que comercializa es un producto que puede ser considerado para las características de los individuos, de sus clientes, como un producto de primera necesidad, suma un punto más, suma un elemento más, claramente. Es decir, si esa demanda es estable y es considerada como, no digo, quiero decir la palabra vital, pero digamos que tiene una alta prioridad a la hora de la elección de decir, lo consumo o no lo consumo. ¿Sí? El poder de negociación. Con clientes atomizados es mucho más simple negociar. Es decir, cuando yo voy al supermercado no fijo las condiciones de pago. A lo sumo poder ir a aprovechar el día que hay promociones con un medio de pago en particular o lo que fuera, ¿verdad? Pero yo no puedo presentarme en la caja y decir, bueno, mi idea es pagarlo con 3 cheques a 30, 60 y 90. No, me dice, acá es o contado o con tarjeta. Es decir, yo no fijo las condiciones de pago como cliente en la medida que estoy atomizado. Son modalidades de consumo o en otros casos son lo que llamamos contratos de adhesión. Hay unas normas y vos, si querés ese bien o servicio, tenés que adherir a esas normas tal cual están desarrolladas. Y por el otro lado es el poder de negociación, como decimos, con los proveedores. Entonces, cuando vos vas viendo que esos factores están presentes, vos podés comprender y convalidar una estructura de inversión financiamiento de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que hace una empresa de estas características es finalizar muchos ciclos con antelación a la exigibilidad de sus compromisos. Y además, la estabilidad de la demanda hace que el proceso de cancelación y generación de nuevo pasivo sea constante. Entonces, ese pasivo circulante, que dijimos, permanente, que asume casi el carácter de un pasivo perpetuo, ¿sí? Puede utilizarse bajo esas condiciones también para financiar, ¿por qué no?, una porción del activo fijo. ¿Se entiende? Es decir, no es su naturaleza, es su comportamiento lo que permite hacer eso. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Hablamos de la parte transitoria, hablamos de la naturaleza y del comportamiento bajo ciertas condiciones. Y estas condiciones que enumeramos para el margen de seguridad negativo, recordemos que no necesariamente todas tienen que estar presentes al 100%. ¿Sí? Eso va a definir, de alguna manera, no solamente la viabilidad de una estructura, sino el tamaño. Es decir, ¿con cuánto puedo jugar yo? ¿Con cuánto de mi financiamiento circulante puedo considerarlo de carácter permanente? Bueno, cuanto más condiciones reúna de eso, seguramente más podré generar una masa de mayor cantidad de recursos de corto para financiar una porción cada vez mayor de activos fijos. ¿Está? Bueno, partimos de la base que está. Entonces, ahora vamos a volver a mencionarlo a medida que vayamos viendo los índices. Muy bien. Este es el diseño. ¿Y cuál es la idea? Y vamos a ver cuáles son los desafíos que plantea esta cuestión. El poder empezar a relacionar los conceptos de la materia. Vimos un concepto de ciclo operativo, que es un concepto clave, fundamental, la generación del excedente, los distintos usos de ese excedente, los factores que generan insuficiencia o exceso de capital de trabajo. Vimos el financiamiento asociado a ese ciclo operativo, ese financiamiento de carácter espontáneo,
que me permite a mí determinar la diferencia entre ambos y llamarlo el ciclo de efectivo caja. Y vimos después, volvimos a la estructura y la visualizamos de una manera estática por un momento y ya tenemos tres ideas: ciclo operativo, ciclo de efectivo y margen de seguridad, íntimamente relacionadas. Ahora que tenemos esta idea, pensemos lo siguiente. Me contratan, o la empresa está observando determinadas tensiones o trabajo en una organización, la empresa está observando tensiones financieras que pueden significar dificultades para atender los compromisos que tiene esa organización, sean los salarios, el retiro de fondos de la empresa, los pagos a proveedores, el cumplimiento impositivo, ¿sí? Empieza a observar tensiones, y que no es fluido, o si era fluido dejó de serlo, y hay que saber por qué, ¿sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en un análisis de tipo financiero para conocer las causas y ver qué acciones correctivas podemos tomar. El análisis financiero puede ser un análisis enfocado en el corto o en el largo plazo. Claramente, la situación de corto y de largo plazo están íntimamente vinculadas, ¿sí? Íntimamente vinculadas. Pero la idea es enfocarse en la cuestión de corto plazo, ¿sí? Mirar qué pasa de acá, supongamos, en los próximos 12 meses, ¿no? Es decir, qué factores están generando algún grado de tensión. Y eso tiene que ver fundamentalmente, pero no exclusivamente, con los activos y pasivos de corto plazo, o también llamados circulantes. La fuente de información que vamos a emplear va a estar basada en el sistema de información contable. Vamos a ver qué variables utilizamos nosotros para el análisis financiero y fundamentalmente para lo que llamamos nosotros la construcción o elaboración de índices, de relaciones entre variables que me permitan a mí explicar una situación financiera. Vamos a recordar la diferencia entre el principio de lo devengado y el principio de lo percibido, que parto de la idea que, a pesar de no ser estudiantes de la carrera de contador, tienen claro la diferencia entre lo devengado y lo percibido. ¿Sí? Ahora de lo percibido hablamos de los pesos cobrados y pagados, ¿sí? Es otro concepto, el concepto de la asignación de ingresos y gastos en función del tiempo, con independencia de este punto. ¿Estamos? Decía, hay estados elaborados en base a lo devengado: estado de situación patrimonial, estado de resultados. El estado, por excelencia, basado en el principio de lo percibido, es el estado de flujo de efectivo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. En general, las variables las podemos categorizar como variables de tipo flujo, que son aquellas variables que se van conformando a través del tiempo, ¿sí? Como acumulativas, el caso de las ventas devengadas o de las ventas cobradas en un periodo de tiempo. Uno mira el estado de resultados y le dice, el monto de ventas, ¿sí? Son las ventas que realizó en ese periodo. Es una variable de tipo flujo. Y por otro lado, hay variables de tipo stock. Digo, bueno, ¿cuánto es el monto del activo corriente al 31 de diciembre del 2022? 14.524.627. Esa foto, ese momento, a ese momento el activo era de tal magnitud. ¿Sí? Stock, a ese momento. Entonces, con estos dos tipos de variables, nosotros podemos elaborar una serie de indicadores, ¿sí? Que, por ejemplo, pueden combinar dos variables de tipo stock. Y ahí pongo como ejemplo el índice de liquidez, que va a ser el primero que vamos a analizar. Ahí tengo dos variables de tipo stock, dos datos que representan el valor de un activo o de un pasivo, en este caso, a una fecha determinada. Puede ser que utilice variables de tipo flujo, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador, porque un indicador es una relación o un índice, un ratio, son todas las, digamos,
los sinónimos que utilizamos nosotros para hablar de indicadores, que relacionan dos variables. ¿Sí? Habrá un numerador y un denominador. Acá estamos hablando de qué tipo de variables vamos a emplear. Y podemos encontrar solo stock, solo flujo, o combinaciones, híbridos, como se usa ahora, donde puedo tener una variable de tipo flujo y una variable de tipo stock. Menciono la rotación, ¿sí? La rotación. Rotación puede ser, por ejemplo, relacionar las ventas, sean cobradas, devengadas, las ventas del estado de resultados, respecto de qué? Del flujo, del stock, perdón, en este caso de las cuentas por cobrar, al que contribuyen a formar, en este caso. Estoy tomando un flujo de entrada. Mis cuentas por cobrar se alimentan ¿de qué? De las ventas realizadas a crédito. ¿Sí? Y hay un flujo de salida que yo podría optar por usar en lugar de las ventas, que serían las cobranzas, y que es el flujo que contribuye a hacer desaparecer o a disminuir el stock de cuentas por cobrar. Es decir, generalmente en stock hay una variable que lo aumenta y una variable que lo disminuye. ¿Sí? Es un flujo de entrada o un flujo de salida. ¿Está claro esto? Pensando en el corto plazo, entonces, ¿no? Que es un poco nuestra razón de ser como materia, tenemos los llamados índices de liquidez. Índices de liquidez. El primero de ellos... Perdón, Nico. Buenas tardes, ¿cómo le va? Le habla Matías. ¿Podrías explicar un poquito más cuál sería la diferencia entre las variables de tipo flujo y de stock? O no sé si lo vamos a ver después más en detalle. Vamos a invertir la ecuación. Explícame qué entendiste vos. A ver, capaz es una duda que tienen otros también, pero Sí, ¿qué entendiste vos como por- variable de flujo, por ejemplo? la de flujo entendí que, por ejemplo, podría ser las ventas, ¿verdad? Sí. Y más Bien. allá de que podrían ser, ¿cómo se comportan? Eh, Puede que haya algo que las determine, o sea, para que aumenten o para que disminuyan. Que eso también ocurría con las de stock, solo que A ver, ¿alguna otra opinión de la diferencia entre una variable de flujo y una variable de stock? ¿El resto lo Como vos, entendieron todos? ¿Es solo Matías el que le quedó poco claro el tema? como vos mencionaste, las variables flujo son aquellas que se van conformando a través del tiempo. O sea que sería como un proceso o sería como una película, lo veo así. Y el tipo stock es una foto, es un momento. Que el ejemplo que habías dado es el monto a tal fecha. El flujo, las ventas de todo un mes, por ejemplo. Entendamos lo siguiente, ¿no? Vos mirás las cuentas por cobrar y te dicen que al 31 de diciembre el stock, el saldo de cuentas por cobrar era de 4 millones de pesos. ¿Bien? A esa fecha, las cuentas por cobrar son 4 millones de pesos. En esos 4 millones de pesos hay una serie de facturas que están pendientes de cobro. ¿Sí? Vos mirás la foto no sé, el 31 de marzo, y el 31 de marzo puede ser 4 millones y medio. Hay otras facturas, seguramente, si el plazo de cobranza ponerle de 30 días para hacerlo simple, se supone que el saldo de las facturas que vos tenés a cobrar en el mes de marzo, al 31 de marzo, son ventas generadas en la segunda quincena de febrero, ponele alguna que vos sobre el fin de febrero, más o menos, más todas las que hiciste durante el mes de marzo. ¿Sí? El valor puede ser el mismo o muy parecido al que tenías en diciembre, ¿no? Si el nivel de actividad no cambió, si los precios no cambiaron, el monto de lo facturado por vos y lo que tenés para cobrar es lo mismo. Pero es a un momento determinado. Es decir, vos no tenés en cuentas a cobrar todas las ventas que hiciste a crédito, sino solamente las que están pendientes de cobro. ¿Sí? perfecto. ¿Cómo se alimentó ese saldo? A través de un flujo. Las ventas a crédito que fuiste realizando.
Pero simultáneamente con eso, vos fuiste cobrando. Tenés un flujo de salida. Entonces, esa variable stock, que tiene un valor a una fecha determinada, se alimenta de flujos. Ahora, cuando vos decís, ¿cuántas ventas hice en un periodo? Decís, en el año o en un trimestre, vos no tomás las ventas de un mes, no, tomás las ventas que fuiste acumulando en todo el periodo. Trimestre, semestre o año. Lo mismo podría ocurrir con las cobranzas. Lo mismo podría ocurrir en proveedores con las compras a crédito que hiciste y con los pagos que efectuaste a tus proveedores. La cuenta proveedores tiene un valor a una fecha determinada, ¿producto de qué? De facturas que van entrando de las compras que haces, menos los pagos que vas realizando a los proveedores. Y el resultado es un saldo que es una variable, es considerado una variable de tipo stock. El valor de tus deudas comerciales a una fecha determinada. Ahora sí, gracias Nico, y creo que era Tadeo. Muchas gracias, mucho más claro. Bueno, buenísimo. Entonces, cuando yo analizo el índice de liquidez general, estoy relacionando en mi numerador el activo corriente a una fecha determinada y el pasivo corriente a una fecha determinada. La misma, obviamente. ¿Cómo lo leo? Digo, bueno, muy bien. Yo puedo decir, tengo tantos pesos de activo corriente por cada peso de pasivo corriente. Esa es mi lectura, ¿sí? Que no es lo mismo que mi interpretación. El índice de liquidez general puede asumir valores que son igual a 1, mayor o menor a la unidad. Son los 3 resultados posibles de un índice de liquidez general. Si es mayor a la unidad, quiere decir que tengo más pesos de activo que de pasivo corriente. Y eso, en general, nos lleva a concluir que la empresa, si tiene más pesos de activo que de pasivo, está en condiciones de atender sus compromisos con algún grado de normalidad. Uno podría haberse tentado a pensar que si el valor del índice de liquidez general es cada vez más alto, ¿sí? Ahora es 2, luego 3 y luego 3,5, no sé, analizo 3 periodos anuales y veo el valor, la evolución del índice de liquidez general, a medida que ese valor aumenta, su capacidad y su liquidez, ¿sí? Como capacidad de atender sus compromisos, también mejora. ¿Está claro ahí? Perfecto, profe. Bueno, Matías es el único que confirma o rechaza. Bien, vamos con esto. Vamos a hacer otra pregunta. El hecho de que yo calcule un índice de liquidez me permite a mí expresar de una manera más simple cómo están vinculados estas dos estructuras. Estructuras me refiero a la suma de los activos corrientes y la suma de los pasivos corrientes. Yo puedo relacionarlo con algo de lo que estuvimos mencionando antes, en cuanto a los valores posibles del índice de liquidez general con respecto a al margen de seguridad, ¿no? Lautaro dice, podría ser. Lautaro es, no solo podría ser, sino que es exactamente al margen de seguridad. Primer moraleja, digamos, ¿no? Yo si empiezo a familiarizarme con esto, con esta dinámica, de decir, esto es un modo de mostrar la existencia o no de un margen de seguridad, porque en el otro caso, cuando mostraba las barras, yo podía decir que el margen de seguridad positivo, es decir, la diferencia que iba a ser entre el activo corriente y el pasivo corriente, matemáticamente hablando, porque es la parte que está financiada de mi activo corriente con recurso a largo plazo, es una diferencia entre el activo y el pasivo corriente, ¿verdad? Me iba a dar una cantidad de pesos determinada. Y somos dos empresas y nos queremos comparar, pero tenemos distinto tamaño, por lo tanto, la cantidad de pesos de una y otra son distintas. Ahora, a mí me interesa la relación
que hay entre uno y otro. Entonces, es muy probable que si yo comparamos los índices de liquidez general de las dos organizaciones, sea un factor mucho más simple para observar el grado y la intensidad del margen de seguridad que tiene cada una de ellas. ¿Sí? No comparo pesos, comparo una relación. Estoy confrontando la relación entre activos y pasivos corrientes. ¿Bien? Profe, entonces, si el índice de liquidez general es mayor a 1, ¿se trata de que el margen de seguridad es negativo? ¿Alguien que le conteste a Belén? Sería más bien positivo, ¿no? Tengo 4 alumnos en actividad, me parece nada más. Me parece poco, ¿no? 50 ahí. Somos 50 casi. Si el índice de liquidez general es mayor a 1, ¿el margen de seguridad será positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? Creo que sí. Bueno, Digo, yo creo que crees mal, pero, a ver. Margen, pero puede ser que no lo tenga del todo claro, igual, claro. Puede Bueno, ser, la a idea ver, es margen. la idea de la clase es que consultemos las dudas que hay y que cuando termine tengamos las cosas más claras que al principio. Sí, Así por que volvamos supuesto. sobre eso. Margen de seguridad negativo era cuando realizabas antes de lo que se te hacían exigibles los pasivos y No, financiabas el activo esa era una circulante. condición. Esa era una Ah, ok. condición. ¿Cuándo había margen de seguridad negativo? Cuando financiabas parte del activo circulante con pasivos de largo plazo. No, no, esa no es la definición de margen de seguridad negativo. ¿Cuál es entonces? Bueno, a ver. Yo ya la sé. Quisiera escuchar a alguno a ver si opina cómo la podemos definir al margen de seguridad negativo. Yo igual hay había entendido lo mismo que ella, que era cuando se realizaban los activos antes de que se cancelen los pasivos. Ahí Pero está vos muy ahora... bien. Ahí estamos. Es una condición, tienen que entender esto. Esas son condiciones que pueden permitir que una organización adopte un margen de seguridad negativo. Pero eso no es un margen, eso es un ciclo de caja negativo. ¿Se entiende? Pues estás comparando solo los tiempos. Pero aún así la empresa puede decidir que, aún teniendo un descalce favorable de plazos, tengo un margen nulo o positivo, ¿verdad? Porque pueden faltar otros factores, etc. Es un factor. Lautaro, ahora sí, con confianza, dice: el margen de seguridad negativo es la porción de pasivo corriente que financia el activo fijo. Bien. ¿Habrá margen de seguridad negativo cuando el pasivo corriente financie la totalidad del activo corriente y además una porción del activo fijo? En ese caso, ¿cómo será el índice de liquidez general? Matemáticas, estamos hablando de matemáticas. ¿Mayor o menor a la unidad? Menor a 1. Facundo dice menor a 1, por debajo de 1. Lautaro, ahí la pifiaste, ¿no? Igual a 1 no. No. Porque vos pensás, a ver, si todo este activo es financiado en su totalidad por todo este pasivo, margen de seguridad neutro, el valor es 1. ¿Verdad? Son las dos iguales, numerador y denominador. Si el activo es de 10 y el pasivo es de 12, el resultado va a ser menor a la unidad, ¿verdad? 0,8 y pico, una cosa así. En ese caso, tenés más pasivo corriente que activo corriente. Lo que está diciendo es que estás usando parte del pasivo corriente para financiar activo fijo. Margen de seguridad negativo, índice con un valor menor a la unidad. Igual a 1 sería neutro, correcto. Y si fuera un margen de seguridad positivo, yo tendría 15 pesos de activo, 10 pesos de pasivo,
un índice de 1,5, ¿sí? Y como tengo menos pasivo corriente que activo corriente, quiere decir que estoy usando financiamiento de largo plazo para cubrir. 10 lo cubro con pasivo de corto, y 5 extras, porque esto vale 15, lo utilizo recursos de largo plazo. ¿Sí? Hagan las cuentas sencillas, pero interpreten los números. La idea acá, cuando uno emplea índices, es interpretar los números. No hay dificultad en el cálculo del índice de liquidez. Lo que tiene que haber es comprensión del índice de liquidez. ¿Queda alguna duda? ¿O alguna todavía no le quedó claro el tema? No, sí, a mí no me quedó claro todavía, profe. Bueno, ¿qué parte? O sea, si con el pasivo vos llegas a cubrir tu activo, en ese caso te va a dar Pasivo menos corriente, pasivo corriente. pasivo corriente, sí. Llega a cubrir la total de tu activo corriente y parte del activo fijo. Sí, Y es el ejemplo que dabas, 10 sobre 12. Eso te da menor a 1, por ejemplo. exactamente. Y en ese caso, Ujú. ¿qué tenemos? ¿Qué margen? Negativo, si es Negativo. menor a 1. Negativo, no solamente, vos fíjate que hay como, si querés, hasta una regla para pensarlo, ¿no? Si el índice de liquidez general es mayor a 1, margen de seguridad positivo. Si el índice es menor a la unidad, margen de seguridad negativo. Es una regla, si querés llamar así, para no equivocarte. Pero lo importante es la comprensión. Así que vos, al leer el índice, te das cuenta que si el índice es menor a la unidad, te está diciendo que vos no solamente estás financiando todo el activo corriente con fondos de corto, sino que además te sobran fondos de corto para financiar activo fijo. Y a la inversa, si esto fuera mayor a la unidad, vos tendrías activo corriente que es financiado con pasivo corriente, pero no te alcanza. Vos tenés que conseguir otros recursos, en este caso recursos de largo plazo, para cubrir la diferencia. Es como si vos tuvieras que sumar en el denominador para que te diera 1. ¿Y qué sumás? Pasivo de largo, fondos de largo plazo. ¿Se entiende? Profe, te hago una consulta. Jueguen con los números sin miedo, porque son relaciones por ahora simples. Sí. También te dice esa información, que en este caso que te dice que tenés una mayor cantidad de pasivos corrientes que de activos corrientes, que puedes enfrentar una mayor cantidad de activos corrientes porque te sobra, todavía estás bien, digamos, el número que te da. ¿Te puede dar esa información o necesitas más información para tomar esa Vos ya decisión? querés sacar la conclusión. No, bueno, por ahí para interpretar un poco estoy más. tratando de entenderte. Vos querés llegar a la conclusión si la empresa está líquida o no. Claro, para comprender un poco más en realidad la información que da por ahí, más que entender la regla de si es negativo, negativo y positivo, positivo. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Tengo una mala noticia para vos, ¿sí? Que con ese solo índice no lo vas a poder hacer. Ok. Por eso vamos a calcular, vamos a ver los índices que están debajo, vamos a ver las limitaciones de estos índices para entender qué información podemos tomar y cuál no podemos suponer, porque adolecen de algunas deficiencias. Entonces decimos, ojo con sacar una conclusión así. A mí, si me decís, me cierra más tener la facilidad de ir hacia atrás y hacia adelante en los conceptos. Tomar el índice y poder llegar al margen de seguridad. Y cuando voy al margen de seguridad, puedo suponer que si la empresa tiene una estructura determinada, puede tener esas características que dijimos, que es un riesgo medio elevado, escaso o nulo poder de negociación con sus clientes o proveedores. ¿Se entiende? Un descalce de plazo negativo, desfavorable. Es decir, a mí me sirve más esa idea, no para salir corriendo y decir, la situación es buena desde el punto de vista de la liquidez. A mí me Bien. cierra más eso. Listo, perfecto.
¿Sí? Pero, a ver, es decir, eso es mi recomendación como docente. A mí me cierra más eso. Pero sigamos, no se termina el mundo acá. ¿Qué pasa entonces? Yo sí sé una cosa, más allá de este tema, del índice de liquidez general, que pueda ser mayor que 1, pone que sea 2 pesos de activo por cada peso de pasivo, yo sé que mi activo corriente no está conformado en su totalidad por activos idénticos. Hay activos que son más líquidos y otros que son menos líquidos. ¿Sí? El tiempo de conversión en efectivo no es de todo el activo idéntico. ¿Sí? Estamos de acuerdo ahí. Y lo mismo pasa con el pasivo. No todo el pasivo será exigible en los mismos tiempos. Habrá pasivos a pagar dentro de 4 días, otros dentro de 60, otros dentro de 90. Entonces, ¿qué buscamos a través de la elaboración de otros índices de liquidez? El índice de la proba ácida o tesorería. Ir aumentando el nivel de exigencia. Y decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no pudiese convertir en efectivo mis bienes de cambio? Ni, consecuentemente, tampoco los anticipos que le dé a mis proveedores para tener bienes de cambio, es decir, los conceptos asociados al inventario, que es, en general, salvo en algunos rubros muy puntuales, el rubro de menor liquidez del activo corriente. No, pues tengo que venderlo, después lo tengo que cobrar, esos bienes que tengo ahí. Entonces, todo ese proceso lleva más tiempo. Entonces digo, me quedo con los activos menos los bienes de cambio. Me quedo con una porción más líquida del activo, en el numerador. ¿Y qué hago abajo? Lo mismo. Del pasivo, resto aquellas deudas que llamamos deudas en especie, que están asociadas, llamamos obligaciones de dar. Un ejemplo muy frecuente es empresas de materiales para la construcción, corralones o como quieran llamarse, donde yo voy mañana, llevo 300.000 pesos y no me llevo las cosas, o sea, elementos para el baño, o bolsas de cemento o ladrillos. Y digo, mira, te dejo esta plata, esto equivale a, no sé, 500 ladrillos, y bueno, yo todavía estoy empezando, en algún momento voy a venir y me voy llevando eso. Fijo precio, que te anticipo, congelo precio, y la empresa tiene un pasivo para con sus clientes de que el día que vengan a buscar las cosas yo se las tenga que dar. ¿Verdad? Entonces, despejo del activo y del pasivo todo lo que tiene que ver con inventario. Los que tengo y los que me comprometí a darle a mis clientes el día que vengan a presentarse. ¿Sí? Yo no separo, lo digo, bueno, saquemos 500 ladrillos, pongámosle que son para Nicolás González. No, la empresa sigue girando, es una fuente de financiamiento, los anticipos de clientes, con características determinadas. Y bueno, el día que venga, le daré otros ladrillos que tengo ahí, etcétera, y voy cumpliendo con esas obligaciones. ¿Se entiende esto? Dejo un activo menor, claramente la prueba ácida, el valor, si este dio 2, este va a tener un valor inferior a 2, ¿sí? Bien, porque estoy sacando todo el inventario, todos los bienes de cambio. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que una empresa nunca va a poder vender sus bienes de cambio? No, no, lo que me está diciendo es, ¿qué pasaría si esto sucediera? Pero fundamentalmente lo que me está mostrando a mí es cuán importantes son los bienes de cambio dentro de la estructura de mi activo circulante, ¿sí? Razón por la cual, si yo dijera, paso de un índice de liquidez de 2 general a una prueba ácida de 1, ¿sí? Me está diciendo que más o menos el 50% de mi inversión está en bienes de cambio, ¿sí? De mi capital de trabajo, mi activo circulante. ¿Se entiende? Yo bajé el valor a la mitad al sacar los bienes de cambio. Digo, ojo, es un dato no menor. ¿Sí? Esa es una primera mirada, es decir, mira qué importantes son los bienes de cambio. Quizá tenga que hacer algo más con los bienes de cambio que restarlos, tenga que empezar a profundizar qué hay dentro. No conforme con eso, puedo calcular otro índice, el índice de tesorería o liquidez reducida, que además de sacarle los bienes de cambio, le saca las cuentas por cobrar. Y deja solo en el
denominada en el numerador las disponibilidades e inversiones transitorias, el efectivo y las inversiones transitorias. Y deja en el denominador todo el pasivo. Fíjense que son índices extremadamente, vistos así, extremadamente conservadores. ¿Sí? No puede calcular, vamos a ver que hay una creatividad enorme para calcular índices. Pero uno puede relacionar las variables que considere pertinentes. Y acá, cuando vos sacás esto de partidas de 2 en el general, a 1 en el ácido, y acá capaz que llegás a 0,15. Te dice que tenés 15 centavos de activo líquido, casi en su totalidad. Inversiones transitorias puede ser un plazo fijo, puede ser un fondo común de inversión que a las 24 horas lo rescatás, respecto de tu pasivo corriente. Y acá decís, a ver, esto significa que yo tengo casi el 80% de mi inversión en activos circulantes, o un 85% de mi inversión en activos circulantes, que están conformados por inventarios y cuotas por cobrar. Me empieza a formar en la cabeza la idea de cómo está integrado mi activo. Con un dato que no tenemos que perder de vista. Yo estoy calculando índices utilizando variables de tipo stock a una fecha determinada, pero esto no es una empresa en liquidación. Esto es una empresa en marcha. No estoy diciendo, a ver, si me alcanza el activo para pagar las deudas y si sobra algo, lo repartimos entre los socios. ¿Verdad? No. Acá estamos hablando de una empresa que está en marcha. Pero esto tiene algunas dificultades. Estos índices estáticos pueden conducirme a error. Son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no contemplan el factor tiempo. El punto de los errores de evaluación tienen que ver con el valor de inventario, con las evaluaciones contables, pero saquémonos ese punto por ahora de la cabeza. Supongamos que la materia prima, es decir, la información con la que las elaboramos está bien. Algún contador se encargó de dictaminar que esto es correcto. Y nos hacemos una pregunta para contestar y combatir la ansiedad. ¿Hay valores ideales de esto? ¿Hay un valor ideal del índice de liquidez general? La respuesta es no. No hay valores ideales. Hay alguna literatura que habla de un índice de liquidez de 2, liquidez general de 2 pesos de activo por 1 peso de pasivo corriente, y dice que esa es una situación como cómoda, holgada, porque te está diciendo, mirá, vos tenés que tener una situación muy desafortunada para que tus activos pierdan la mitad de su valor, o no puedas realizar la mitad de tus activos, y así todo te quedaría una relación, en el peor de los casos, de 1 a 1. De vuelta, la empresa no está buscando vender, pagar y liquidar. La empresa está buscando funcionar. Y el tema del carácter estático de estos índices son una dificultad muy, muy importante. Vamos a pensar entre todos una situación. Vamos a analizar, supongamos, 3 años de una empresa. Su índice de liquidez general. Partimos de un valor de 1,5. El año 2 ese valor pasa a 2 y el año 3 pasa a un valor de 3. ¿Sí? 1,5, 2 y 3. El índice de liquidez general está aumentando. ¿Por qué aumentaría un índice de liquidez general? Eso sería bueno no me acuerdo quién planteó hoy si ya con eso podíamos decir que la situación era satisfactoria y tenía buena liquidez. Pensemos juntos. A ver. Claudio dice, aumentó el índice de liquidez porque aumentaron las ventas y aumentaron los bienes de cambio. Bien, eso explicaría por qué aumentó el numerador, ¿verdad? Aumentó el nivel de actividad, hay más capital de trabajo
dentro de ellos los bienes de cambio, redondeo. Y después... Yo pienso, Nico, que una de las limitaciones, bueno, en este caso es que puede llegar a estar acumulando caja, puede llegar a estar acumulando efectivo, entonces con el índice en general no podemos saber qué es lo que hay dentro de, o sea, qué es lo que significa realmente la interpretación total. Pero vos suponés que es caja, que el aumento del aumento del activo está básicamente concentrado en aumento de disponibilidades e inversiones transitorias. Puede ser una de las opciones, también puede ser bienes de cambio, pero hay varias opciones, pero no lo podemos saber con el índice solamente. Ajá, veo que más hay acá. Aumenta, acá dice Facundo, aumenta en mayor proporción el activo corriente que el pasivo corriente. Bien, matemáticamente es una explicación. ¿Sí? Es una explicación. Puede ser que en el comienzo de la actividad la empresa compró muchas unidades y a medida que pasó el tiempo fue vendiendo su stock, dice Ignacio. Esta última, ¿cómo le cierro? Si tenía mucho stock y lo vendió, ¿qué hizo con el resultado de esas operaciones? ¿Lo mantuvo en la empresa? Ahora le agregó la ganancia, si querés llamar así, desde el punto de vista financiero. Realizó un activo muy poco líquido y tiene uno más líquido. Podría explicar parte del aumento del valor contable de la inversión, ¿verdad? ¿No? El stock se convirtió en disponibilidades. Ahí seguimos toda la teoría de Matías. Matías dice que guardó efectivo. Estamos mirando el numerador. ¿Qué pasa en el denominador del índice de liquidez? Se aumentó el nivel de actividad, por ejemplo. Aumentó el capital de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué aumenta el índice de liquidez si el aumento del activo es por aumento en el capital de trabajo? Puede ser que haya conseguido financiamiento de largo plazo y haya disminuido sus exigencias de corto. Es una posibilidad. O Está puede cambiando... ser que, Perdón. o puede ser de que, ahí lo puse, que se pagaron las deudas por el inicio de actividad. Inició las actividades, se endeudaron para poder empezar a vender, empezó el circuito, se empezaron a pagar las deudas. Entonces disminuyó el pasivo. Bien. Y en particular el pasivo corriente. El pasivo corriente. Y El pasivo corriente. Ahí está bueno aclararlo, porque lo que vemos nosotros disminuir o no crecer, si querés llamar así, es el pasivo corriente. Acordémonos de esto, ¿no? Hay pasivos espontáneos. Aumenta el nivel de actividad, aumenta el capital de trabajo y el monto también del financiamiento espontáneo que recibís por un mayor nivel de actividad. Pero acá parece que no corre parejo este asunto, ¿no? Crece más la inversión que lo que crece el pasivo espontáneo, por lo tanto, de 1,5 pasamos a 3 en la relación activo-pasivo corriente. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, me quedo con esto, ¿no? Puede pasar entonces que aumenta el nivel de actividad, aumenta el capital de trabajo, aumenta el numerador, pero el denominador no aumenta en la misma proporción. Ponele que se queda estancado. Puede ser, por lo que dice Matías, que consigue, en vez de financiamiento de corto, no, le interesa porque hay una muy buena oportunidad de financiamiento a largo plazo y la toma. O retiene más utilidades y hace eso. ¿Sí? Entonces, esa expansión, ese aumento de la inversión, lo financia de una manera diferente a la que estaba utilizando hasta la primera medición. ¿Se entiende esto? ¿No? Cambia el modo de financiarse. No emplea pasivo de corto, emplea pasivo de largo, fondos de largo plazo. Otra situación distinta, esa está buena. Ahí sí podemos, si es así, podemos empezar a suponer que la situación de liquidez en el corto plazo es satisfactoria. Distinto sería si la empresa vendiera exactamente lo mismo, pero hubiera, sí,
ha habido un alargamiento en el ciclo operativo para vender lo mismo, y el ciclo operativo tarda más en liberar los recursos. Y sin embargo, yo sigo comprando lo mismo y pagando en los mismos plazos. Es el mismo resultado del índice de liquidez en dos escenarios completamente diferentes. ¿Se entiende esto? El nivel de inversión y el tamaño de mi activo circulante puede depender del nivel de actividad con la misma duración del ciclo, o puede depender de un cambio cero en el nivel de actividad, pero un alargamiento significativo en la duración de mi ciclo operativo. En ese caso no es un dato que sea una buena noticia, pero el índice en los dos casos me da lo mismo. Es decir, lo que estamos planteando es que esa información, la que proveen los índices, no es suficiente. Entonces tengo que pasar a seguir analizando, buscar otras fuentes y otras formas de superar esta restricción que me plantea el índice, no sea cosa que tomo una decisión equivocada. Puedo hacer análisis de tendencia. Esto que estábamos haciendo recién, comparar en el tiempo la evolución de un índice, es tendencia. ¿Sí? Pero lo tengo que completar con un análisis de estructura, es decir, estructura es análisis vertical, ¿verdad? Es decir, ¿qué hay dentro del activo corriente en el año 1 y qué hay dentro del año 3? No, capaz que ese elemento me agrega algo más de información. Lo mismo con los pasivos. ¿Sí? Puedo comparar eso con datos del sector, qué le está pasando a otras empresas. ¿Sí? Tengo que ver qué información hay disponible. Eso es un tema importante porque nosotros tanto en la teoría, pero fundamentalmente en la práctica, cuando hagamos los ejercicios, siempre vamos a suponer que hay un montón de información. ¿Sí? Y ya va a estar, digo, más o menos precocida la información. Pero puede ser que cuando vayamos al terreno de la práctica, la información no esté disponible, no sea de calidad, y yo tenga que usar información, pero a nivel de aproximación, más que de precisión en el resultado. ¿Se entiende esto, no? Yo necesito, si no está la información disponible y es de calidad, yo necesito encontrar con mi saber, con mi experiencia, con mis conocimientos, por lo menos algún nivel de aproximación a los datos que yo me quiero responder, las preguntas que tengo. ¿Qué pasó con el ciclo operativo de la empresa? ¿Se alargó, se mantuvo, se acortó? No sé si va a estar el número exacto, un gráfico que muestre si hubo variaciones o no. Yo tengo que tener una aproximación de ese dato. ¿Sí? Lo mismo con mis deudas. Lo mismo con mis deudas. ¿Cómo se financió la empresa? ¿Qué pasó con los pasivos? Yo tengo que tener datos que sean aproximaciones, me vayan llevando en la dirección correcta. ¿Cómo lo hago? Bueno, entrevistas, cuestionarios, voy preguntando, o me pregunto a mí mismo, pues si yo soy un poco el hacedor de la información, bueno, voy buscando, recabando datos significativos, voy viendo la estructura de vuelta, analizo qué pasa con las cuentas por cobrar y con los inventarios, los rubros centrales, hago lo mismo con el pasivo, ¿sí? Con el pasivo corriente, analizo a ver a quién le debo. ¿Por qué le debo más ahora a los proveedores o a los bancos o a la FIP que lo que le debía hace 3 años? ¿Se entiende esto? Voy buscando cómo empezar a desarmar un poco ese número cerrado. ¿Con qué objetivo? Ver cómo está jugando a la variable tiempo en mis finanzas. ¿Sí? Ver cómo impacto en el tiempo. Las preguntas que voy a hacer son preguntas vinculadas fundamentalmente al tiempo. Y cuando digo el tiempo es ciclo de realización, ciclo de exigibilidad. Plazo de realización, plazo de exigibilidad, más correctamente. ¿Cómo me aproximo al tiempo? ¿Cómo encuentro el tiempo? Bueno, uno era a través de esas preguntas. ¿A qué plazo vendo? ¿Hubo un alargamiento del plazo voluntario
o los clientes, por ejemplo, están pagando peor que antes. Hay un aumento de la morosidad. ¿Quiénes son mis principales clientes? Son todos muy chicos. Hay algunos que definen, inclinan la balanza porque tienen un peso significativo en mis créditos. Estoy acumulando más inventario del que tenía antes. ¿Por qué razón? Desabastecimiento, dificultades de importación, política antiinflacionaria. ¿Por qué estoy estoqueando más de lo que necesito? ¿Por qué tengo más inventario que antes? Cuando yo invierto más, ¿sí? Invierto más, para el mismo nivel de actividad, el ciclo operativo se extiende, porque yo estoy estacionando más dinero en un rubro del que necesito para la operatoria. Es una porción de mi inventario que en realidad tiene una naturaleza o una razón de ser que no es la operatoria de la empresa, es protección antiinflacionaria, o adelantarme a un posible cierre de importación, o una devaluación, ¿no? Entonces, estoqueo más de la cuenta. Este análisis cuantitativo, que lo van a hacer en la parte práctica, incorpora la variable de tiempo a través de las estimaciones de duración de cada una de las partidas del activo y del pasivo corriente. Le agrega el factor tiempo, que no está. Pues la estructura me dice, cuentas por cobrar, 4 millones de pesos. Pero no me dicen cuánto tiempo se va a hacer en efectivo. Deudas, proveedores, 8 millones. No me dice cuándo lo tengo que pagar. Empiezo a agregar esa información, el tiempo y la cantidad. Tiempo y cantidad. Eso es el proceso que va a llevar a la ponderación. Puedo decir, bueno, está bien. Esta partida se realiza muy rápida, pero es insignificante, no pesa mucho. En cambio, este rubro, que es muy significativo, tiene este plazo. Me voy por ese. Si no tengo toda la información, busco los rubros relevantes, los que van a ser más significativos. Me concentro en esos. Si no tengo la información, busco aproximaciones de eso. Le voy buscando formar calidad en la información. ¿Sí? Porque van a ser los que de alguna manera me van a servir para explicar cuáles pueden ser los plazos de realización de mis activos y los plazos de cancelación de mis pasivos. ¿Se entiende esto? Yo tengo la cantidad, stock, pero le agrego un factor tiempo y dinamizo de algún modo, dinamizo esa suma, ese monto está dinamizado y me va a permitir a mí traducir en días, ¿sí? Aproximarme al ciclo operativo y aproximarme al ciclo de caja. ¿Estamos? Esta es la parte práctica. Escucho. No, que muy claro, sí, se entendió. Me alegro. Muy bien, entonces. Lo primero, análisis cualitativo. Es como que voy obteniendo información complementaria de los índices estáticos. La otra, que también puedo hacer las dos, las que a mí me satisfagan de vuelta. No estoy seguro, yo no les puedo garantizar, casi diría, sí podría, garantizar que no van a encontrar toda la información que ustedes busquen prolija y ordenada. Van a tener que ser buenos analistas en este punto para encontrar lo que necesiten, lo relevante, lo significativo con la info que hay. Entonces, a ver, una cosa es que yo diga, la empresa tiene un índice de liquidez que se comportó de este modo, de 1,5 a 3 en los últimos 3 años. La otra cosa es que yo les diga, el plazo de realización de los activos corrientes es de 74 días. Y el plazo de cancelación de mis compromisos es de 50 días. Si yo me guiara a ciegas con el índice de liquidez general, podría decir, aumentó el valor del índice de liquidez, puedo suponer que la situación de liquidez es más favorable. Si pasaba lo que decía, no me acuerdo si era Claudia o quien mencionaba recién, que si todo lo que vendió más y lo que hizo fue conservarlo en efectivo, puede tener razón. Ahora, si las razones de la variación diferente entre activo y pasivo se deben a que ha habido
un alargamiento en el ciclo de realización y un acortamiento, ponele, en el plazo de cancelación, la situación es diferente. No mejoró la liquidez. ¿Sí? Seguramente la empresa, si es así, y es una empresa inteligente, lo que ha hecho es ir adaptando ¿qué? Su margen de seguridad para poder funcionar adecuadamente. Pero su situación de liquidez de corto plazo me funciona más a través de los plazos que a través del valor del índice. No hay contradicción. Es decir, hay una sola liquidez. Hay una sola liquidez. Y si no coincidiesen ambas cosas, coincidían, me refiero, mira, creció el índice de liquidez y además tengo una buena noticia para vos. El plazo de realización es más corto que el plazo de cancelación. Fenomenal. Tengo más activos y a su vez esos activos se realizan antes que mis deudas se hacen exigibles. Listo. Fin de la historia. ¿Se entiende esto? Pero cuando la situación suena contradictoria, lo que se impone es el tiempo. ¿Sí? La relación de plazos. Eso es lo que se impone. Muy bien. La situación de corto plazo está planteada. Hay que relacionar. Y cuando nos introducimos en el mediano a largo plazo, bueno, pensemos en estructuras que más o menos mantienen una vigencia, una permanencia, y aparecen otros indicadores que guardan semejanza. Por ejemplo, el índice de solvencia. Acá ya estoy pensando, mirando todo el activo, ¿no? Y todo el pasivo. En este caso, el pasivo capital ajeno. Pero bueno, muy bien. Tengo la solvencia, tengo activos muy líquidos, otros menos y otros fijos. Bárbaro, muy bien. Eso me da un número. La solvencia es un dato que tiene de alguna manera la misma relatividad que el índice de liquidez, ¿no? Me dice algo. Me dice algo. Tengo la autonomía y dependencia. Este dato es interesante porque te permite ver cuánto de tu inversión la financias con recursos propios o con recursos ajenos. Obviamente la suma da uno, ¿no? Vos decís, bueno, el 60% de mi inversión lo financio con capital propio, el 40% con capital ajeno. Entonces vos te empezás a configurar la estructura. En tu cabeza empiezan a aparecer las barras y la composición de esas barras, ¿no? Bien. Hay infinidad de datos que pueden, Nico, y de índices que pueden... Perdón, ¿podés volver un cachito a la filmina anterior? ¿Cuál sería la lectura, la diferencia, la interpretación entre el índice de autonomía y el de dependencia? El denominador es el mismo. El pasivo más el patrimonio neto es el activo, ¿verdad? Lo que está cambiando es el numerador. En uno están los recursos propios y en el otro los recursos ajenos. Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces, más allá de que hay muchos índices, hay formas de ver cómo se financia el activo fijo, entonces empezás a ver los recursos que destinás a la inversión del activo fijo, empezás por los más tradicionales, después si no te alcanzan seguís con otros, y te permite, es decir, vos podés construir los índices que quieras. No tenés todo el tiempo, ni todo el dinero, para poder decir, bueno, me tomo el tiempo que haga falta, no. Lamentablemente las decisiones tienen tiempos límites, tienen costos. Si contratás a alguien, obviamente, y querés hacer un examen demasiado exhaustivo, más de lo necesario, te tendrás que pagar más. Por lo tanto, son factores que van limitando tus apetencias de información, llamémosle así. Pero si uno tuviera que elegir, quizás, un índice que genera preocupación, es el índice de endeudamiento, ¿no? El índice de endeudamiento lo que marca es la relación entre las fuentes de financiamiento de la empresa. ¿Cuánto pasivo por cada peso de capital propio? A veces está puesto a la inversa, a mí me gusta más este,
arriba el pasivo, el numerador, y debajo el patrimonio neto. Esto marca el nivel de endeudamiento de una organización. Y cuando uno ve que cada vez tengo más pasivo respecto de mi patrimonio, no porque la plata para pagar las deudas salga del patrimonio, esto ya lo aclaramos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Es como que estoy incorporando cada vez más capital ajeno en mi estructura de financiamiento, por eso esta relación aumenta, y si incorporo más pasivo, sé que aumenta mi riesgo financiero, y eso puede ser un dato de preocupación para una organización. Algunos la ven como un dato ya de mucha preocupación, cuando ese índice de endeudamiento empieza a adquirir valores muy elevados. ¿Para quién? Para ese tipo de empresa, para empresas de ese sector, etc. Para un entorno en particular. ¿Puede ser distinto el endeudamiento? Es decir, de vuelta, ¿nos puede pasar lo mismo que con la liquidez? Es decir, puede haber dos empresas que tengan un aumento en el índice de endeudamiento a lo largo del tiempo, y para una sea acompañar un proyecto de crecimiento, de expansión, sano, potable, con buenas condiciones de endeudamiento en cuanto a tasa, plazo, garantías. Y otra, por el contrario, está usando el endeudamiento ¿para qué? Para sostener un negocio pobre, de bajo rendimiento, o peor, para financiar pérdidas, para financiar pérdidas. Fíjense que de vuelta tenemos un indicador que es bastante, digamos, básico en la información. Yo puedo decir, bueno, calcúlame el endeudamiento, pero solamente tomando el pasivo de corto plazo. O descomponeme el endeudamiento. Decime cuánto es la relación de pasivos de corto a patrimonio y la relación de pasivos de largo a patrimonio, ¿no? Entonces ya tendría una información más valiosa, ¿verdad? Pues yo puedo decir, ojo, esta tiene el 90% de los pasivos de corto metido acá, y tiene apenas un 10% pasivo largo, o a la inversa. Entonces, esa información yo voy, obviamente, averiguando y voy elaborándola, pero no la puedo despegar de por qué la empresa ha tomado una decisión, por ejemplo, de mayor endeudamiento. Es decir, esto es hacer uso de lo que se llama el apalancamiento, ¿verdad? Yo estoy suponiendo que el endeudamiento crece. Podría suceder la inversa, ¿verdad? Que el índice de endeudamiento a través del tiempo vaya cayendo. Bueno, y también tendría explicaciones posiblemente diferentes. ¿Por qué cae el endeudamiento? No hay endeudamiento en el sistema, no le quieren prestar a mi empresa, entonces la empresa se volvió extremadamente conservadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, yo tengo que leer el índice, pero no sacar conclusiones apresuradas en función de lo que dice el índice. ¿Sí? Tengo que entender por qué, con quién se endeudó, qué tipo de deuda tomó, por ejemplo. Esas cosas son vitales. Y vamos cerrando. Y vamos a mirar estos índices, los llamados índices de cobertura, que son los que relacionan variables de tipo flujo. Esta es info que en general está sacada del estado de resultados, muchas, otras no. Los dividendos, por ejemplo, no están en el estado de resultados. Y lo que busca en la cobertura es ver, por ejemplo, las ganancias que tengo antes de intereses. Yo mirando el estado de resultados digo, estos son mis resultados, mis ganancias antes de intereses. Con respecto a los intereses, ¿cuántas veces los cubren? O sea, yo tengo, supongamos, una relación de 4:1. Tengo 4 pesos de ganancia por cada peso de interés que tengo que pagar. Bueno, acá sí, cuanto mayor es la cobertura, ¿sí?, menor es la probabilidad de impago de los intereses. ¿Sí? Pues digo, tendría que ser una catástrofe
que las ganancias cayeran a la cuarta parte de lo que son para que tuviera calzado 1 a 1, en vez de 4 a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo puedo hacer otro índice, a las ganancias contables, armadas por lo devengado, sumarle los costos no erogables, para ir aproximándome a una visión más de flujo, si quieren, ¿no? Más de flujo. O algo parecido a el excedente financiero, ¿verdad? El excedente financiero. Las ganancias antes de intereses, más los costos, muy parecido, casi idéntico al excedente financiero. Porque los costos no erogables no se tienen que desembolsar, por lo tanto están disponibles. Podría relacionarlo con esto. También podría decir, mira, pongamos los intereses en el denominador, pero también pongamos el capital que hay que pagar, porque va a haber que amortizar parte del préstamo. Entonces, cambio. Y yo voy elaborando, acá pongo los dividendos, porque bueno, no solamente tengo que pagarle a los acreedores, también tengo que distribuir dividendos entre los accionistas. ¿Sí? Entonces, lo que voy haciendo es armando los índices de cobertura que a mí me interesan. ¿Sí? Algunos dicen que es una visión más de largo plazo. Yo opino que en el corto plazo pueden ser de mucha utilidad también, pero cuando uno va haciendo proyecciones y va analizando la evolución del endeudamiento, por ejemplo, que siempre está vigente acá, ¿no? El endeudamiento a través de los intereses siempre está, uno puede decir, bueno, adquiere más relevancia esta información. Pero son variables de tipo flujo. Y ahora un cambio. Ahora un cambio. Esta info, la anterior, la que vimos de índices estáticos, estaba basada en información fundamentalmente de lo devengado. Pasemos a lo percibido. ¿Alguien puede definir qué se entiende por efectivo? ¿Qué es el efectivo? ¿Qué es el efectivo? Hola. ¿Qué es el efectivo? Vamos. Disponibilidades. La suma de caja, cuentas corrientes en banco. Capital que está disponible para su uso inmediato. Puede ser. Billetes y monedas en la mano. Bueno, San Martín, ahí estamos muy urgidos para ser usada de manera inmediata. Más que usada, disponible. Disponible, de disponibilidad inmediata, ¿no? Disponibilidad inmediata, sí, está bien, está bien, está bien. Disponible para su uso, para ser usada. Bien, la suma de caja más cuentas corrientes en bancos. ¿Y qué otras cosas? Dice efectivo o partidas que puedan convertirse rápidamente en efectivo. Porque muchas veces nosotros mantenemos fondos líquidos, pero no en efectivo. Invertidos de manera tal de que no pierdan valor o conseguir algún nivel de rentabilidad. Fondos comunes de inversión. Los que tienen alguna curiosidad por el tema de finanzas, ahí, eso llamado, ahí estamos. Lautaro dice, todo aquello que se pueda liquidar inmediatamente o muy rápidamente. Y yo le agrego, para responderle a Ignacio, sin pérdida significativa de valor. ¿Sí? Yo tengo, es decir, ¿cuáles son los fondos comunes de inversión que más están creciendo en pesos? Un fondo común de inversión, ya vamos a ver de qué se trata más adelante, técnicamente, pero quizás ya tienen alguna experiencia, si tienen mercado pago. ¿Tienen mercado pago? ¿Operan con eso? ¿Operan con mercado pago alguno? Bueno, bien, la cuenta remunerada.
que está apoyada en un fondo común de inversión del Banco Industrial. Entonces, vos ahí podés entrar o salir inmediatamente, ¿no? De rescate inmediato. Los fondos money market, ¿no? De tesorería. Vos rescatás inmediatamente. Pero hasta el momento que rescatás va generando intereses. Eso es efectivo. Profe, los bonos, los CDRs y eso, son de naturaleza Bien, líquida, Martín. pero tienen, sí, pero tienen de alguna forma limitaciones o restricciones por parte del Estado en su plazo de liquidación. En ese caso no serían considerados efectivos. Por ejemplo, tenés que esperar 48 horas para liquidarlos. No sería la versión más natural del efectivo. No. Sí, obviamente tampoco no estamos hablando de un inmueble que tenés que vender ni un auto. Vos tenés un plazo de liquidación determinada. Pensemos también, viste ahora el tema del parking para entrar, para comprar, es decir, los tiempos de espera que pueden modificar los valores de un título. Bueno, es decir, todo el tiempo que vos implique la liquidación, si es corta, 24 o 48 horas, lo consideramos efectivo. Ahora, lo que hay que ver es si en ese proceso, cuando vos querés salir de una inversión, para salir no es el momento oportuno de salir y vos tenés que tener una pérdida en el valor de ese activo. Es decir, ya no es el tiempo de espera, sino también el precio al que te vas a hacer cuando lo vendas. Eso es lo que puede marcar la combinación del precio que vas a obtener, ¿sí?, al liquidar y el tiempo que vas a tener que esperar, lo que puede marcar su inclusión o no dentro de lo que consideramos efectivo. ¿Sí? Es decir, hoy no pensemos que hay cajas fuertes llenas de billetes, porque el que tiene eso, es decir, si tiene pesos guardados en la caja fuerte, no le va muy bien, ¿verdad? Salvo que sea una operatoria absolutamente clandestina. La gente lo va, es decir, la empresa o el individuo va a tratar de proteger su dinero con algún tipo de colocación. Bueno, después veremos por qué, cuánto, etcétera, qué razones pueden llevar a que tenga tal o cual inversión, pero la idea es esa. Me quedo con el uso, ¿sí?, y me quedo con esta idea, ¿no? Tiempo de realización y pérdida o no significativa de valor, ¿no? Entonces, acá es como que estamos mirando la posición de caja, porque pasamos de lo devengado a lo percibido. ¿De dónde viene el dinero? Los orígenes de fondos. ¿A dónde lo invierto o aplico? Había un estado antes, el estado de origen y aplicaciones de fondos, que fue mutando y ahora se llama estado de flujo efectivo. Pero conceptualmente es la misma idea. Pesos cobrados, pesos pagados. ¿De dónde salieron? ¿Cómo generé estos pesos que tengo acá? ¿Para qué los usé? Bueno, este estado a mí me permite responder estos interrogantes, ¿no? Hay una forma directa, más desarrollada, una forma indirecta, más resumida. Bueno, no vamos a discutir eso, que tiene que ver más con cuestiones contables. A veces por comodidad de vuelta se usa más un método que otro, pero dejando de lado eso, acá estamos mirando lo que le podríamos llamar el efectivo puro y duro, ¿sí? La caja. La caja. Con la definición de efectivo que nosotros decidamos tener. ¿Qué es la caja? Caja sola, caja más inversiones transitorias de alta liquidez, inversiones en el mercado de capitales, etc. Vos tomás la definición de caja. Entonces, acá, luego que a veces la información del estado de flujo efectivo te permite a vos responder preguntas incómodas, preguntas difíciles. Un dato. ¿Yo puedo elaborar un índice financiero que junte una variable de flujo elaborado con el principio de devengado con
una variable de flujo elaborado con el principio de lo percibido? Por supuesto que sí. Sí, claro, sí, sí. Vos podés elaborar el índice que vos quieras mientras sepas qué estás haciendo. Es si tiene sentido la relación que estás estableciendo. Ventas devengadas, ventas cobradas, compras realizadas, compras pagadas. La relación que vos quieras tener. ¿Sí? Aumentos, es decir, analizar, por ejemplo, la evolución de un indicador de endeudamiento, por ejemplo, y ver de alguna forma si ese endeudamiento creció, fruto de qué creció. Si cuestiones que tienen que ver con orígenes, toma de pasivo o no, orígenes que puedan estar vinculadas a la toma de endeudamiento, o a cambios en la modalidad de retribución a los accionistas. Vos podés hacer lo que quieras y quizá encontrás esa información en estado de flujo de efectivo para cruzarla con la otra o complementarla. ¿Por qué no? Preguntas. ¿Cuál de las tres le parece más complicada de responder? Escucho propuestas. ¿Cuál de las tres? ¿Ninguna? A ver. Tuvimos ganancias, pero estamos más endeudados. La segunda. Así que bueno, sí hay dos acá, ¿no? Dos que votan por la 2. ¿Alguna otra opinión? Esa le parece más difícil. Para mí la más difícil es la 3. Hay pérdidas, pero hay efectivo para retirar. Ajá. Que tenga que ver que estamos más endeudados, puede ser que, buenísimo, a partir de la deuda generamos más inversión y a su vez generamos más ganancias, más ventas. O sea, puede ser más fácil de explicar desde ese lado, pero de tener pérdidas y a su vez efectivo, la veo difícil. Difícil de explicar, pero puede pasar, ¿no? Facundo Seguro. dice la 3. La 3 se da por los costos no erogables. Bien, Lautaro, ahí, ¿eh? Bien. Te agrego una punta más. Tuvimos pérdidas, pero hay efectivo para retirar. La 3. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si tuvimos pérdidas, pero hay ciertas cosas que tendríamos que haber pagado y no las pagamos? O no tuvimos, ¿no? Eso también fortalecería la caja, ¿no? Dejo de pagar ciertas cosas. Sería un factor, una explicación. ¿La pérdida es económica? Sí, la pérdida es económica. La pérdida es económica. El estado de flujo de efectivo me puede responder estas cuestiones, ¿no? Me puede ayudar a comprender, porque de vuelta es lo pagado y lo cobrado. Si hay algo que yo tenía que pagar y no lo pagué, bueno, interrumpí una salida de fondos, ¿no? Y aunque los ingresos que hubo fueron inferiores a los previstos, y en el económico tengo pérdida, en la caja tengo una posición mayor, ¿verdad? No se paga el total, entonces quedamos con plata. Exacto, Lourdes. Sí, puede suceder. Sí. No estamos cometiendo ningún delito, ¿no? No es una picardía, es una estrategia, ¿no? En algún momento, quizá también es eso. La contrapartida es deuda, ¿verdad? Si yo dejo algo de pagar que tenía que cancelar y no lo hago, consecuentemente debo más que antes, ¿sí? Pero la caja demuestra un volumen mayor. Preguntas complicadas que cuando uno no tiene la comprensión total de lo que pasa en la empresa, se le puede poner cuesta arriba esto y confundirse fundamentalmente. ¿Bien? Ahí están las cabezas nuestras de seres emocionales tomando decisiones que tratan de tener algún grado de racionalidad, ¿no? Economía de esfuerzo, ¿sí? Costo-beneficio. Van a encontrar, si hay software que generan, ustedes alimentan, y hay un software que genera indicadores, pueden tener indicadores
no digo infinitos, tener muchos indicadores tampoco es una ayuda, ¿no? Porque termina confundiéndonos o haciéndonos perder el tiempo. La información que tengamos de lo financiero no puede desprenderse nunca de lo que pasó en el entorno y cuáles fueron las políticas de empresa, las políticas que quiso llevar adelante la empresa en un entorno particular. Eso puede explicar las causas, ¿sí? Y puede servirnos para comprender mejor los resultados, la situación que tiene la empresa y encontrar la solución, ¿no? Es decir, tenemos que explicar y no podemos dejarnos de explicar las cosas sin entender lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y el desafío, ¿sí? Ser más dinámicos en la comprensión, apuntar a lo dinámico, el flujo, y no engancharse con datos estáticos que explican una situación a un momento determinado, ¿sí? Pero no explican la dinámica financiera. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, Nico, muy buena clase, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, muy profe. bien. Sí, Va a subir el video, ¿no, profe? No, muchas gracias. sí, vamos a subirlo, sí. Sí, vamos a subirlo. Gracias. Y es probable, como no hice el otro, hay este dato, digamos, como a modo de cierre, hay un concepto muy utilizado en finanzas que se llama EBITDA. Quizás lo han escuchado nombrar. Es una sigla en inglés. Sí. Que tiene ¿querés explicar qué es, Matías? O por lo menos las que son las siglas, ¿qué significa? Ahora no estoy muy en el tema, pero creo que era Earnings Before Interest, o sea, algo de las ganancias antes de los intereses y después de impuestos, si no me equivoco. Antes de intereses e impuestos. Es decir, es una aproximación en base a la información contable de lo que sería un flujo para la empresa, ¿no? Ese dato, estaba leyendo el otro día, me pareció interesante porque si bien no es un índice, es un dato financiero que puede utilizarse para elaborar índices, ¿verdad? Y había algunas observaciones de los entes reguladores respecto de siempre el temor de la contabilidad creativa. Y ahí está, Ignacio lo pone en el chat de Before Interest, Taxes, Depreciation y Amortization. Muy bien ahí, Ignacio. Es decir, es como que vos reconstruís a partir de la ganancia y obtenés un flujo. El flujo, ¿no? Eso lo vamos seguramente a mencionar y lo van a ver mucho más en profundidad en finanzas de largo plazo, ¿no? Cuando ustedes tienen que construir un flujo de fondos. Pero bueno, el uso y el abuso de algunos datos que pueden confundir a los inversores, actuales o potenciales, en cuanto a el modo de construcción o cambios en la construcción, ¿no? Tomar un criterio en un año, cambiar el criterio al año siguiente, etc. Así que EBITDA va a ser un tema que seguramente dará para algún video asincrónico que subamos también para que lo puedan tener. Muy bien, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chao, Gracias, profe. buen fin de- Buen fin de semana. Chao, Igualmente, gracias. adiós.